Buenas tardes, compañeros de trabajo. Vamos a dar inicio a la segunda sesión del día de hoy, jurisprudencias relativas al catastro y base gráfica. El día de hoy, nuevamente, la doctora Rosario Guerra va a exponer la segunda parte de esta capacitación. Algunas personas me han estado preguntando acerca de el examen, que supuestamente estaba programado para el día de hoy. No se preocupen, el examen ha sido reprogramado. Vamos a tener una segunda fecha para el examen. Va a ser el 2 de junio. Les vamos a enviar por correo detallándoles la hora del examen. Por lo general, el examen es todo el día, de 10 a 11 de la mañana. Y también tendremos, les quería comentar que ya está el foro número 1 para que ustedes puedan responderlo. Y el video de la primera sesión para que puedan verlo y tener toda la información de la primera sesión. Entonces, doctora Rosario Guerra, le doy la bienvenida a esta segunda sesión y muchas gracias por habernos dado esta segunda oportunidad de capacitarnos en temas de jurisprudencia relativas al catastro y base gráfica registral. Le doy la posta. Bienvenida, doctora. Gracias, Angélica. Nuevamente estamos en la segunda parte, precisamente de este tema que hemos escogido, que es la jurisprudencia, las resoluciones relativas al tribunal, a la base gráfica, ¿no? Y el catastro que ha pedido el tribunal registral. Antes de empezar esta segunda sesión, quería un poco darles el alcance, ¿no? En cierta manera, hay preguntas que me han pasado y todavía no he podido responder. La disculpa es el caso. Esta es una semana totalmente complicada. Estamos reiniciando las labores en el Tribunal Registral y estamos preparando todo para la digitalización. Y eso como que me ha demorado un poquito, pero no se preocupen, ya van a ser respondidas. Y, igual que las preguntas, yo dije, ¿por qué voy a hacer preguntas si todavía no he terminado de exponer? Entonces, eso también va a ser para la próxima semana. Así que, por favor, calmaos. Pero sí quiero resaltar algo muy importante. Dentro de las preguntas que me mandaron, hay una que me llamó poderosamente la atención, porque entendí que había presentado ese punto bastante claro. Y es el tema precisamente del precedente sobre las coordenadas UTM, ¿ya? Alguien me dijo, doctora, ¿cuál es el fundamento legal para decir que las coordenadas UTM no están habilitadas, por decir, para encontrar el área, ¿no? Aquí está. Las coordenadas UTM sirven para ubicar especialmente a los predios y no están establecidas legalmente para calcular el área. Entonces, este punto me han preguntado. Entonces yo dije, uy, me pasé casi media hora hablando de esto y resulta que parece que no fui un poquito más claro. Entonces ahora les voy a decir cuál es la base legal. En principio yo quiero que ustedes sepan que nosotros como registros y como parte de la administración pública nos basamos en el principio de legalidad. Esto es, para que alguien me pueda exigir algo, tiene que estar la norma establecida claramente. No es que esté prohibido, y por como no está prohibido, yo lo puedo imponer. En la administración pública, y que forma parte del derecho registral, las normas deben estar claras. Y el tema de la base gráfica y el tema de la calificación registral tiene que estar establecido claramente. Ya, ¿cuál es nuestro marco teórico para empezar a decir algunas cosas, ¿no? En primer lugar, que el artículo 2011 del Código Civil nos dice los alcances de la calificación. ¿Ok? Los alcances de la calificación están ahí. El título, ¿no? Y los antecedentes registrales. De lo que aparece en los documentos que aparecen en el título y los antecedentes registrales. ¿Sí? ¿No? ¿Quedó claro? En algún momento habla de nuestro informe técnico. No, ¿sí o no? No está. Ahora, cuando nos vamos al informe técnico, que es el artículo 11 del reglamento de inscripción del registro del predio, dice, el informe del catastro es vinculante, ¿sí? ¿Sí? En lo que respecta a que si se superpone o no se superpone. Hasta ahí estamos claros, ¿ok? Ya. Cuando nosotros decimos que no está establecido legalmente, es que precisamente que no hay una norma que diga, oye, el área se tiene que encontrar de esta manera. Que las coordenadas UTM
sirven o el área de catastro está habilitado para observar cuando el área ha sido encontrada de manera discrepante con el área que ha construido o elaborado el área técnica, ¿no? No hay una norma que diga eso. Lo que la norma dice claramente es que te va a observar cuando hay superposición y cuando no hay superposición, ¿ok? Ahí estamos bastante claros, ¿no? Y por otro lado tenemos el artículo 19 del Reglamento de Inscripción de Registros Predios, que creo que ese es el más contundente, ¿no? El artículo 19 nos dice, para inmatricular, cuando se destine el asiento de inmatriculación, se deberá poner estos datos en el asiento de inmatriculación. Y uno de ellos es precisamente las coordenadas UTM. Y si usted ve en ese inciso, está todo referido a la ubicación del predio y las características del predio. ¿Sí? ¿Ok? Y por otro lado nos dicen, para presentar y matricular un título, una inmatriculación, o para uno de los requisitos de matriculación, ese plano, ¿visto por quién? Por el profesional competente. Entonces, ¿quién es el que debe hacer el área? ¿A quién le corresponde encontrar el área? ¿Quién es el competente para encontrar el área? Bajo ese, si la persona, si quien va a avisar es el ingeniero, él pone su firma, y nosotros, esa área, no la encontramos compatible por el trabajo que hace el área técnica, nosotros tenemos que ver es la competencia. ¿Quién tiene competencia para encontrar el área? ¿Quién debe revisar el plano? ¿Quién pone todo? ¿Quién pone su colegiatura y pone su cargo en riesgo? Es el ingeniero, el profesional, ¿no? El arquitecto, el verificador catastral. Él es el que al final va a poner su responsabilidad en eso. Él es el competente. ¿Sí? No confundamos la labor importante que hace nuestra área de catastro con las competencias. Por otro lado, también tenemos que establecer cuál es el rol de nuestra área de catastro. Nuestra área de catastro, nuestra área técnica, ellos tienen un rol importantísimo, un apoyo y una herramienta importantísima. Pero al final, el 2011 nos dice que la calificación registral la tiene que hacer ¿quién? El registrador público. El registrador público es el responsable de la calificación registral. Y el área técnica es un área de soporte, es un área que nos va a apoyar y que nos vincula a algunas cosas, pero no es el que califica el título. Y si nos vamos más allá, decimos, ¿pero qué cosa es calificar un título? Dentro de nuestra perspectiva, dentro de nuestra normativa, cuando uno califica el título, aplica los principios registrales, desde la rogación, prioridad, tracto sucesivo, legitimación, todos esos principios se tienen que aplicar tanto para calificar el título, el documento de dominio, como para calificar la parte técnica también. Entonces, el área técnica tiene un rol muy importante. Nos vincula en lo que respecta a la superposición o no superposición del predio. Si está el predio, no está escrito el predio. Nos vincula totalmente eso, pero siempre y cuando esa decisión está enmarcada dentro de la legalidad. Porque vinculación no significa que sea infalible, ¿sí? No confundamos vinculación con infalible, ¿ok? ¿Qué significa? Que si bien es cierto, una persona o una entidad, un órgano, tiene decisiones vinculantes, no significa que nunca va a fallar, ¿sí? Siempre va a estar sujeto a una revisión. Nunca, nadie es infalible acá. Entonces, al registrador lo que le corresponde es verificar si efectivamente dentro de esa calificación que le corresponde y que le va a ser vinculante, tiene que ver si efectivamente lo ha hecho bien, si está enmarcado en el principio de legalidad, si está efectuada conforme a ley. Y sobre todo, respetando el debido procedimiento administrativo, porque no nos olvidemos que nosotros pertenecemos a la administración pública y nuestras normas se rigen ahora supletoriamente a la 27444. Entonces, ese es el marco. No es porque no es que yo tenga que decir, ¿dónde está la norma donde dice que no debo aplicar? Eso no existe en la administración pública. Olvídense, al contrario, yo le tengo que preguntar, ¿dónde está la norma donde dice que eso tengo que aplicar? En ningún lado. En ningún lado. ¿Ok? En la administración pública y en el registro están vigentes y plenamente aplicables el principio de legalidad. ¿Sí? Tanto para el registrador
tanto para el personal del área técnica, porque todos trabajan para la administración pública. ¿Ok? Ese es nuestro marco nosotros, nuestro marco. Entonces nosotros no debemos olvidar nuestros roles, ¿ok? No debemos. Entonces, sobre este precedente me preguntaron y yo quería volver a reforzar este tema, ¿sí? ¿Ya? Vamos a hablar sobre un acuerdo plenario. Ustedes saben perfectamente la diferencia que existe entre los acuerdos plenarios y los precedentes del tribunal registral. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Ah, bueno, en principio tienen algo en común, que los dos son acuerdos del tribunal, ¿sí? Son acuerdos que adopta el tribunal con una cierta mayoría. La diferencia clara es que en el acuerdo la mayoría es una mayoría simple y solo busca, el acuerdo lo que busca es romper criterios discrepantes, uniformizar criterios discrepantes. Entonces, se lleva al pleno y puede ganar hasta por mayoría simple. Pero si ese acuerdo interpreta además una norma general y tiene la mayoría calificada de 3/4, de 3/4, ¿no? De 2/3, de 2/3, que actualmente son 11 vocales, entonces estamos hablando de precedentes. Ahora, el acuerdo no vincula como vincula los acuerdos plenarios, los precedentes. Los acuerdos plenarios es como un pacto de caballeros y uniformidad de criterio en la segunda instancia. En cambio, los precedentes vinculan a todo el sistema, ¿ok? Esa es la diferencia entre uno y el otro en cuanto a su eficacia. En cuanto a su eficacia, el acuerdo lo que busca es uniformizar criterios, no necesariamente interpretar una norma de carácter general, que también puede ser, pero no tiene esa vinculación como la tiene un precedente. El precedente es vinculante, pero no es infalible. Puede ser revisado, por supuesto. ¿Quién es competente para revisar los acuerdos plenarios? El Poder Judicial. Los precedentes. ¿Quién es el competente? El Poder Judicial. O sea, no nos olvidemos y no perdamos la perspectiva de los roles de cada autoridad dentro de un procedimiento o de un proceso, ¿no? ¿Quién es el competente para registrar? El registrador. ¿Quién es el competente para ver las decisiones cuando se niega una inscripción en segunda instancia? El tribunal. ¿Quién es el competente para dictar criterios vinculantes a todo el sistema registral? ¿Quién? El tribunal registral. Sí, entonces, ¿quién es el competente para decir que un precedente es nulo? El Poder Judicial. ¿Ok? Entonces, todas esas cosas no debemos olvidar. Ahora, la vinculación tampoco tiene que ver con el tema de obligatoriedad. Vinculación no necesariamente que sea obligatorio, ¿no? El hecho que, por ejemplo, si un día deciden que el informe del área técnica no va a ser vinculante, pero es obligatorio, o sea, siempre hay que pedirlo. Entonces, son cosas diferentes, ¿no? La obligación de pedir informe de catastro y la vinculación de su contenido. No debemos olvidar. Actualmente están vigentes las dos cosas. Hay obligación de pedir informe de catastro, hay vinculación en el contenido respecto a ciertos detalles y de acuerdo a la base gráfica que tiene el registro. Y también les dije, no nos olvidemos que nuestra base gráfica no tiene una partida de nacimiento legal, no tiene una partida de nacimiento como la que tiene en España, por ejemplo, donde habilitan y está prevista realmente en una norma expresa que el registrador va a calificar en base a la base gráfica registral. O sea, esa es la categoría que tiene la base gráfica. Está prevista en la ley hipotecaria. Nosotros no tenemos eso. Ahora, no quita de que la base gráfica sea algo muy importante, que nos ha apoyado y que nos sirve para respetar algo muy importante, que justamente estamos viendo acá en este acuerdo plenario, la infracción, el principio de especialidad. El principio de especialidad se ve reforzado con una existencia de una buena base gráfica, ¿sí? Eso es el rol que cumple la base gráfica, darle fortaleza al principio de especialidad. Que dicho sea de paso, y no es que esté bien, tampoco está previsto en el Código Civil. Nuestro principio de especialidad también está a nivel ¿de qué? De reglamento. Pero igual, nosotros llevamos con nuestro principio, ¿no? ¿Qué es lo que hemos dicho acá? Vamos a achicar todo esto.
Cuando en una partida registral coexisten dos o más predios físicamente individualizados a favor de distintos titulares, constituye una vulneración al principio de especialidad. Sin embargo, en virtud a ello, no puede desconocerse que el derecho registrado se encuentra legitimado y como tal produce todos sus efectos, correspondiendo, mientras no se independice cada uno de dichos predios, para lo cual deberá cumplirse con los requisitos correspondientes. Extender en la misma partida los actos de transferencia, gravamen y demás actos registrales de cada uno de los predios coexistentes. ¿Qué cosa hace el tribunal acá? El tribunal acá lo que trata es de poner fin a una discrepancia de criterios. ¿Cuáles eran las posiciones que se discutieron en el tribunal? Basándose, obviamente, en una situación patológica. ¿Y cuál es la situación patológica? Que en una misma partida coexistan dos o más predios. Es una partida, ¿no? Matriz de 1000 metros, pero te das cuenta que en el dominio se han ido transfiriendo partes materiales. Es muy diferente a que se vendan cuotas ideales. Estamos hablando de transferencias sucesivas, de partes materiales menores a la matriz y que siquiera se haya subdividido y mucho menos independizado. Esa es la situación patológica. ¿Cuál es el camino que debe tomar? ¿Qué debemos hacer en los registros? ¿Cómo debemos calificar estos temas? Entonces, primero hay una posición. La posición es que, como yo, un poco más liberal, decimos, mira, no importa que no estén los requisitos, esto es, una resolución de subdivisión, una habilitación urbana o alguna parcelación. No importa que no existan. Lo importante es que en el título de transferencia parcial y de una porción esté delimitado totalmente el predio, de una manera tal que se pueda diferenciar uno del otro. ¿Y cómo lo sabemos? Pues porque precisamente cuando se hizo las transferencias de estas porciones, siempre se ha delimitado el terreno. Esa es una posición. La otra posición es, oye, yo diría que la tercera, pero hablamos del tribunal. La otra posición es que, mira, por supuesto que puede transferirse, pero no podemos independizarlo. ¿Sí? Entonces, por un lado, la primera posición es, mira, yo transfiero ese pedazo, esta situación patológica que existe, tenemos que dejarlo por finalizado, independizándolo, siempre que existan los elementos descriptivos suficientes para abrir partida. Esa es una posición que hemos tenido mucho tiempo algunos vocales. La otra posición dice, oye, no podemos dejar de escribir la transferencia. En los dos casos, el tribunal coincide, ¿no? Y de esa situación patológica, hay un acuerdo en el tribunal. Hay que escribir la transferencia. ¿Ok? En la primera instancia se dice, no hay que escribir la transferencia. Previamente tienes que independizar. Y por otro lado, el tribunal dice, oye, sí procede la transferencia e incluso independizar, cuando tenemos los elementos descriptivos para hacerlo. Y la otra posición es, oye, sí procede la transferencia, pero si no están en el título archivado los requisitos para que puedan independizarse, entonces yo sigo escribiendo las transferencias de porciones de terreno, de porciones de predios, porciones materiales, hasta que se produzca una división y partición, que la subdivisión posterior, o sea, hasta que eso se produzca, yo voy a seguir manteniendo esa situación patológica. Ese es el principio, lo que hemos hablado y lo que hemos acordado en el Pleno. Este acuerdo, por eso es acuerdo, no es precedente, ha habido mucha controversia entre uno y otros vocales, ¿no? Usted va a encontrar jurisprudencia en el que nosotros hemos mandado a independizar, a pesar de que no habían los requisitos. Pero para nosotros, por encima, ¿no?, de los requisitos formales, para nosotros está el mantener el principio de especialidad. Y es que una misma partida no pueden coexistir dos predios físicamente individualizados. Imposible. No se puede. Para nosotros, no, para nosotros es mucho más importante. Y esto nos trae a colación el tema de la prevalencia de principios registrales. ¿Un principio prevalece frente al otro? Este acuerdo se basa en eso. Dice, oye, cuando hay esto y acá, hay un conflicto de principios, y en este caso, la especialidad y de legitimación, yo prefiero el de legitimación, ¿no?
Y voy a seguir inscribiendo las transferencias, aunque eso implique una vulneración al principio de especialidad. Nosotros decimos lo contrario, los de la otra posición, que perdimos, obviamente, porque si no, no existiera el acuerdo. Nosotros perdimos. Para nosotros, yo creo que no debe haber un principio más que el otro. Yo no encuentro ningún fundamento, ni teórico, ni doctrinario, ni legal, por la cual yo tenga que poner en una balanza y decir, oye, el principio de legitimación puede seguir manteniendo, hay que fortalecerlo. Y no importa que en ese camino yo tenga que dejar de lado a la especialidad. Por ahí pueden decir, no, es que el principio de especialidad no es un principio material, es un principio de formación, de organización del registro, es un principio realmente, un principio formal, ¿no? No tiene esa fuerza que tiene la legitimación, la fe pública, y por lo tanto este principio prevalece al de especialidad. Nosotros tenemos otra teoría. Nosotros decimos, no, señores, es una teoría que tiene sus seguidores, ¿no? Yo sigo a María Goñi, sigo al doctor, el registrador Pedro Fandos. Para mí, el principio de especialidad es un principio motor, un principio material. No puedo yo poner en dinámica a los demás principios si es que yo no tengo fortalecido mi principio de especialidad. No voy a hacer cumplir al principio de especialidad, digo, al principio de legitimación, al principio de tracto, al de prioridades, ¿no? Si es que yo no tengo establecido o bien determinado al bien que se está publicitando en el registro, ¿no? Ese es más o menos el marco teórico y esos son los alcances de principio. En este acuerdo nosotros hemos dicho, y así quedó, y eso es lo que está vinculante entre los vocales, que cuando hay una situación patológica de que en una partida existan más de dos o más predios individualizados, hay que escribir la transferencia y mantener la situación patológica. Esos son los alcances de este acuerdo. Esto también es lo mismo, otro acuerdo que antes habíamos dicho. Aquí lo dice, ¿cuál es la diferencia con el otro acuerdo? Aquí le estamos diciendo, ya. Bueno, casi lo mismo, ¿no? Esta es una infracción y este es lo mismo que hemos hecho esa vez. Sí. Ya, estos son los dos acuerdos que tienen que ver con lo que yo les he estado comentando. Acá tenemos otro acuerdo, no es precedente, les reitero. Cuando en la base gráfica registral no exista información gráfica del predio en materia en consulta, el área de catastro realizará la búsqueda de los antecedentes en los sistemas informáticos con los nombres y apellidos de los propietarios y posesionarios anteriores y actuales, así como los colindantes señalados en los documentos presentados para identificar la inscripción del presunto predio relacionado con el predio en consulta. Esta es una jurisprudencia muy interesante, siendo que en el estudio de dicho informe debe verificarse todos los asientos registrales de la referida partida, a efectos de corroborar la existencia de planos en los títulos archivados que permiten determinar su ubicación y proceder en la actualización de base gráfica registral o, en su defecto, determinar el ámbito de ocupación según la descripción literal de la información de título archivado y partida registral. La resolución es la del año pasado, de marzo, el año pasado, 656-2019. Nuevamente nos enfrentamos a situaciones, no le diría yo patológica, pero es una situación irregular del registro, pero no es ajeno a nuestra realidad. O sea, todos somos conscientes que nuestra base gráfica está incompleta, ¿sí? Y no es culpa de nadie. No es por ahí, o no es cierto lo que dicen en algunas literaturas, oye, ¿qué culpa tiene el usuario de que el registro no tenga un catastro? O sea, eso parte de una premisa. La premisa de que el registro tiene que tener un catastro, y eso no es así. Eso también debemos sacarnos de nuestra cabeza y romper paradigmas, y romper una verdad que todos lo consideran cierto. ¿El registro tiene la obligación de tener un catastro? No, señores. El registro puede tener herramientas tecnológicas que permitan identificar al predio que está inscribiendo,
pero no un catastro. Y yo ya les hablé que el catastro es otra cosa, y no corresponde al registro tener un catastro. Es más, nuestro sistema como tal, relación catastro-registro, no es unificado. Por lo tanto, no se puede decir que el registro tiene un catastro, o que el registro está obligado a tener un catastro. ¿Ok? Saquemos esa premisa de la mente. El registro no tiene catastro y no tiene la obligación de tener un catastro. Eso le corresponde a otra institución. Eso le corresponde a los entes generadores de catastro, que hay ley orgánica para eso. Nosotros no. Eso sí, tenemos que tener una base gráfica para evitar duplicidades. Eso sí. ¿Ok? Porque tenemos principios registrales de oponibilidad, tenemos principios registrales de prioridad y el principio de especialidad que yo les estoy comentando. Entonces, en el contexto de que nuestra base gráfica está incompleta, poco desarrollada, constantemente en actualización, no está coordinada con el registro, con el catastro, nuestra base gráfica no está coordinada con el catastro, porque no existe catastro centralizado, o sea, no está coordinada con ninguno de los catastros de las municipalidades, como tampoco está vinculada a ningún sistema nacional de catastro, o sea, esa es nuestra base gráfica, ahí toda como la ven, pero cumple un rol muy importante y ha tenido una relevancia tal que todos la quieren. Todos quieren nuestra base gráfica, con todos sus defectos. Todos quieren a nuestra base gráfica. Pero, ¿qué podemos encontrar en esa base gráfica? Pues que no existe información del predio materia en consulta. Yo pido un certificado de búsqueda catastral, que hasta el nombre está mal puesto. No existe información gráfica, ¿por qué? Porque no está en el plano, porque no tiene plano, porque en su momento no era obligatorio presentar planos, o porque simplemente se escribió sin planos, por alguna otra razón. ¿Y cómo voy a hacer la búsqueda? Cuando yo hago una búsqueda catastral, lo que busco es un gráfico, y si el predio no tiene el gráfico, no lo voy a encontrar. ¿Qué respuesta le tenemos que dar al usuario? Pues lo clásico, oye, no puedo determinar. Pero nosotros, nuestro sistema, nuestra SUNAR, nuestra querida SUNAR, siempre proactiva, ¿no? Dice, no, ¿sabes qué? Te voy a dar algo más, ¿no? Dice, mira, podemos hacer tu búsqueda ya no por gráfico, fíjate, porque no hay gráfico. Lo podemos hacer por los antecedentes en los sistemas informáticos, como nombres y apellidos de los propietarios y posesionarios anteriores y actuales, así como los colindantes en los documentos presentados para identificar la inscripción del presunto predio relacionado con el predio en consulta. ¿Qué sistema está adoptando acá? ¿Qué sistema de búsqueda está adoptando este criterio que lo hemos recogido de la Directiva 02? ¿Qué criterio hemos usado? ¿Qué sistema de identificación del predio? Porque ustedes saben que nuestro artículo 19 hace mención a varios sistemas de identificación, y uno de ellos es el personal. El otro es el georreferenciado, que es de las coordenadas UTM. Pero el sistema personal es aquel que se basa en el nombre del propietario y en el nombre de los colindantes. Y uno dice, pero ¿por qué tenemos que buscar por el nombre de los colindantes? No es importante. Pues por mucho tiempo, el nombre de los colindantes fue uno de los referentes de ubicación más importantes en todo el registro de la propiedad, no solo de Perú ni América, sino de todo el mundo, creo yo, hasta en Europa. Porque era así, era lo normal. Decir que cuando se termina el dominio de alguien, empieza el dominio del otro. Esa forma de buscar y de localizar un predio es, como diría un autor, Delgado, que se apellida, o de España, la forma más, Joaquín Delgado decía, es la forma más perfecta de delimitar predios. ¿Cómo lo delimito? Con el dominio. ¿Y cómo señalas el dominio? Con el nombre de los propietarios. Mira, esa es teoría antigua, pero muy válida ahora. Porque nuestro registro es antiguo, porque nuestro registro tiene más de un siglo, y por lo tanto, podemos echar a andar unas búsquedas tomando como referencia otros sistemas de identificación. Y en este caso, nosotros hemos optado por el sistema de propietarios y posesionarios. ¿Qué me ha resultado? ¿Sí? Ojo, cuando hacen una búsqueda catastral, el personal del área técnica tiene esa obligación.
O sea, solo se siente obligado a hacer de la parte gráfica. Es el usuario quien tiene que ser más proactivo y decirle, mira, es cierto que mi predio en conjunto tiene gráfico y puedo pedir una consideración. Quiero que tomen en cuenta el número de los colindantes y me hagan una búsqueda con los nombres de los colindantes. Nosotros en segunda instancia hemos tenido bastante casos así, no solo en casos de certificado de búsqueda catastral, ¿no? Sino también en otros actos también de incorporación o modificación física del predio. Nosotros ahí hemos señalado que la búsqueda a través del sistema personal es uno de los que no va a dar mayor visión y ubicación del predio, porque es una búsqueda histórica. Y podemos construir un polígono y actualizar la base gráfica con polígonos referenciales. De esa manera, el predio que no tenía gráfico, ahora va a tener un gráfico localizado, construido a partir de la delimitación de sus colindantes. Entonces, ahí nosotros hemos interpretado o simplemente hemos aplicado ostensivamente lo que ya la normativa y las directivas del área de catastro habían establecido para las búsquedas, ¿no? O sea, nosotros sí podemos hacer búsquedas a través de sistemas tan antiguos como el sistema personal de delimitación y ubicación del predio. ¿Qué es lo que nos dice también esta resolución? Dice que en el estudio de dicho informe debe verificarse todos los asientos registrales de la referida partida también, a efectos de corroborar la existencia de planos en los títulos archivados también de otros asientos, ¿no? Y puedas de esa manera ubicar al predio. ¿Cuál es el mensaje acá? Y que yo se lo digo a todos, y lo repito a cada rato. ¿Qué cosa? Para identificar un predio no hay un sistema único ni prevalente. Todos y cada uno de los sistemas son importantes. Desde el sistema administrativo, de la naturaleza administrativa del predio, hasta esto de los colindantes. Pero los dos grandes sistemas, y les reitero a ustedes ahora, para que lo tengan claro, es el sistema perimetral y el sistema no perimetral, ¿no? El perimetral es un sistema que puede estar georreferenciado o el predio no georreferenciado. Y el no perimetral obviamente no contiene linderos ni medidas perimétricas, sino simplemente se basa en el dominio o las características topográficas o físicas del predio, ¿no? Esos son más o menos los sistemas, y nuestro reglamento de inscripción de registro de predios adopta todos y cada uno de los sistemas y los adopta bien, sin prevalencia de uno. No es que la coordenada UTM sea la más perfecta y por lo tanto es la que va a prevalecer por encima de los demás. Es científicamente la más moderna, o técnicamente la más moderna. Es la menos imperfecta, dicen por ahí. Sí, es la menos imperfecta, pero no es la más perfecta ni la más prevalente en nuestro sistema. ¿Ok? Aquí estamos, en esta resolución, estamos en esta resolución de áreas naturales protegidas, que fue el año 2009, hemos tratado de llevar lo mismo, el mismo criterio proactivo de búsquedas de los predios, ¿no? Porque si van a segunda instancia es porque a un predio no lo han ubicado, no lo han podido determinar, entonces nosotros tratamos de establecer criterios proactivos, pro usuario, asumiendo nuestro rol de registro, de otorgar seguridad jurídica, sin estar obligada a delimitar predios en forma perfecta. Entonces aquí también parte de la premisa de la insuficiencia de la base gráfica. Lo que pasa que en áreas naturales protegidas de lo que se trata es de proteger las reservas, ¿no? Y se trata de que haya una oponibilidad visual, no, una oponibilidad en el registro, porque se entiende que físicamente ya le existe. Históricamente, o sea, la antigua legislación consideraba de que las áreas naturales protegidas y cualquier otro bien público no necesitaba publicidad. Y no necesitaba publicidad precisamente porque gozaba de una publicidad
de dominio, de posesión, como decirles que todos debemos saber, ¿no? O sea, uno se va a Tingo María y dice, mira, ahí está la Bella Durmiente. Uno va a Machu Picchu y dice, oye, está Machu Picchu. ¿Quién quiere escribir Machu Picchu si todo el mundo sabe dónde está Machu Picchu? ¿No? Entonces, a mí me tocó escribir la Reserva Natural de la Bella Durmiente en Tingo María, ¿no? Y me decían que ellos tenían hace mucho, o sea, tenían esas ganas de hacerlo hace mucho tiempo. Todavía no existía el registro que tenemos ahora de áreas naturales protegidas. Yo lo escribí en predios. ¿Ok? Entonces, ahí lo que nosotros, o sea, ahí tomé conciencia que efectivamente, por más área natural protegida, es necesario también oponerlo en el registro. Porque la población urbana le va ganando espacio a la población verde, al espacio verde, por decirlo de alguna manera. El espacio urbano le está ganando, ¿no? Le está ganando el espacio verde. ¿Y cómo se protege el espacio verde? Ya no es suficiente que todos conozcamos la reserva, sino que además esa propiedad tiene que estar en el registro. Pero ¿qué pasa si nosotros calificamos, ¿no?, a esta inscripción de reservas naturales como si fuéramos a inscribir una inmatriculación, ¿no? Nos volvemos más rígidos, ¿ok? Nos volvemos, como quien dicen por ahí, exquisitos, ¿no? Yo, por ejemplo, les digo mi posición, yo soy bastante exigente en inmatricular un predio. Pero este no es el caso. Estamos escribiendo acá una reserva natural. Una reserva natural amparada en la Directiva 01/2012, ¿no? Y que nos dice así: a efecto de escribir una reserva natural en el registro de áreas naturales protegidas, deberá juntarse la documentación prevista en la Directiva 01. Esto es el registro de reservas de áreas naturales. En el caso de que el área de catastro no pueda determinar los predios inscritos dentro de dicha reserva natural, a efecto de realizar las correspondientes anotaciones de correlación, debido a la insuficiencia de la base gráfica registral, no corresponderá exigir más documentos, ni requisitos adicionales. Esto es, ¿podemos inscribir una área natural sin correlacionar? Pues aquí hemos optado porque sí, de que igual tenemos que inscribirlo. Lo ideal es que nosotros podamos correlacionarlo, pero para correlacionar a predios, yo tengo que estar segura de que ese es el predio que está dentro del área natural protegida. Esta es la resolución 2782/2019 de Lima, es de octubre de 2019, ¿no? Y bueno, aquí preferimos optar por la aplicación de la norma especial, ¿no?, del registro especial. No necesariamente hemos aplicado de predios porque no podemos aplicarlo de predios. El predio es más exigente en cuanto al principio de especialidad, que tenemos que determinar el predio para inmatricular. En una reserva natural, suficiente que se presente toda la documentación prevista en la directiva. Si con esa documentación que han presentado no es suficiente para identificar los predios inscritos, eso no puede ser un obstáculo para inscribir en áreas naturales protegidas. Y quedará pendiente en algún momento y la correlación, ¿no?, con el registro de predios. Esta resolución, que les presento a continuación, que es la de coordenadas UTM y la cartografía base. Dos conceptos muy importantes: coordenadas UTM y cartografía base. Las coordenadas UTM, como les digo, forman parte de una forma de localizar y georreferenciar a un ente cartográfico, es lo que dice la literatura, ¿no es cierto? O sea, un ente cartográfico es una parte de la Tierra, ¿no? Un lugar, un predio, ¿no? No sirven para eso. Así está establecido, para eso nació. Que existan programas lindos, ¿no?, como los que tiene nuestra área técnica y nos permitan determinar un área aproximada, es otra cosa. Pero las coordenadas UTM fueron nacidas para eso. Entonces, el primer concepto que tenemos que tener claro acá es cómo utilizamos nuestra georreferenciación a través de las coordenadas UTM y qué cosa es cartografía base, ¿sí? Cuando hablamos de coordenadas UTM, nosotros pensamos en una cuadrícula, ¿ok? ¿Y qué significa esa cuadrícula? Son cuadrículas imaginarias, porque uno no anda por ahí viendo los coordenadas UTM, ¿no? Tú caminas por la calle y viajas y no ves ninguna cuadrícula. Esas son cuadrículas
ficticias, imaginarias. ¿Y qué cosa es nuestra cartografía base? Pues la cartografía no es otra cosa que la representación, ¿no?, de un espacio, de un determinado territorio, ¿no? Los mapas, ¿no? La cartografía es la ciencia de hacer mapas, dicen por ahí. ¿Ok? ¿Y a qué llamamos cartografía base? Cuando se define la base gráfica registral en la directiva de búsqueda catastrales, se dice que nuestra cartografía, nuestra base gráfica registral son los polígonos, ¿no? Es el conjunto de polígonos que están soportados, ¿no?, sobre una cartografía base. O sea, el primer nivel de nuestra base gráfica registral es una cartografía. Sobre esa cartografía yo voy poniendo los polígonos. Es decir, si no hay cartografía, lo único que tenemos son polígonos en blanco. Polígonos, como diría una amiga por ahí, un polígono volando, ¿no? Que es lo que nos mandan a nosotros. Dice, el predio en consulta es esto, y nos mandan un polígono. Yo miro y le digo, ¿y dónde está este polígono? Al menos mándenme los georreferenciados, me mandas así, sin nada. A mí me encanta que me manden mis polígonos con cartografía base y todo. Es así. Yo no puedo saber dónde queda ese polígono si no tengo una cartografía base. Yo no sé dónde quedaría, por ejemplo, un ejemplo claro, dónde quedaría Rebagliati. Si me dibujan el polígono de Rebagliati, simplemente georreferenciado, voy a ver un polígono encima de unas cuadrículas. Sin embargo, si me presentan el polígono del Rebagliati, de la oficina registral de zona 9, sobre una cartografía, ¿no?, de una cartografía catastral, por decir de alguna manera, de Jesús María, yo voy a saber dónde queda. Exactamente dónde queda. Y no voy a necesitar más nada. Entonces, cartografía, coordenadas, hacen un conjunto. No podemos estar haciendo prevalecer una cosa sobre la otra. Lo primero que hacemos, y de acuerdo a lo que dice la directiva, lo primero que hace el técnico cuando ingresa un polígono al área de catastro es reconstruir el polígono en base a las coordenadas que te apunta o que está puesto en los documentos técnicos. Ese es el primer paso. Es lo primero que yo hago, o yo lo haría. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos una buena cartografía base? ¿Qué pasa cuando nuestras coordenadas UTM no están ajustadas a la cartografía? Entonces nos van a reflejar algo que no existe. O de repente nos presentan un plano cartográficamente bien ubicado en tu plano de localización, pero las coordenadas UTM no corresponden. Por alguna razón, por ahí que se equivocó. Por ahí que se equivocó el ingeniero que firmó, por ahí. Pero lo más importante del predio no está en las coordenadas. No es lo más importante. Es referencial, pero no es lo más importante. Porque la misma norma, las directivas de catastro nos dicen que la localización lo vamos a tomar a partir del plano de localización que nos presentan. Y si a mí me presentan un plano cartográfico y localizado el polígono de la oficina de Rebagliati, justo al frente del hospital Rebagliati, ¿no?, entre Rebagliati y Domingo Cueto, y si yo me ubico, yo lo puedo ubicar. Y las coordenadas UTM nos han servido para georreferenciarlo, pero yo tengo que ajustarlo a la cartografía, a lo que existe en el plano. Porque total, lo que me presentan en gráfico es ese plano. Y ese plano está revisado por alguien que pone su responsabilidad ahí. ¿Qué es lo que le hemos dicho nosotros en esta resolución, ¿no? Quise poner énfasis en una resolución que fui la ponente, y quise poner en la sumilla estas dos palabras muy usadas por el área de catastro: desplazados o rotados. Y uno no sabe qué significa. Yo quisiera algún día tener o asistir a un seminario con ellos para que me digan el glosario, qué significa desplazados o rotados, ¿no? ¿Qué cosa significa todo esto dentro de la calificación registral o desde el punto de vista técnico? ¿Cómo puedo poner esa palabra y para que el usuario registral, el usuario que va a escribir en el registro, lo entienda? Y diga, oh, efectivamente, desplazado significa esto. En resumen, lo que pasa cuando tú reconstruyes un polígono que no se parece al de tu plano, ni está localizado de acuerdo a tu plano de localización,
Cuando sucede eso es porque tus coordenadas no están opuestas, y nada más. Pero no significa, para mí, que estén desplazados o rotados. Simplemente que no hay coincidencia entre tus referencias, tu georreferenciación y tu cartografía. No hay coincidencia. Porque si yo reconstruyo, a partir de tus coordenadas, tú que me dices que la oficina está al frente de la avenida Revalete, va a aparecer por la avenida Salaberry. Entonces, hay algo. Aquí está mal. Pero sin embargo, cuando veo el plano de localización, yo veo que está ahí el predio, exactamente en la avenida Revalete. Y no está en Salaberry como parece de la reconstrucción. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es ajustarlo. Pero, ¿qué ha pasado en este caso? ¿Por qué tuve que decir así? Me trajeron el informe con que era desplazado y que el predio estaba rotado y me mandaron un polígono, para variar, en blanco, un polígono volando. Entonces, le dije, por favor, quiero que esto me lo localices, ¿no? De acuerdo a su lindero, me lo localices en una cartografía base. Entonces le pregunté, le dije, ¿tienes la cartografía base de ICA? Porque era de ICA. Me dijo, sí, doctora. Entonces, ¿por qué no la reconstruyes sobre eso? Olvidándonos de las coordenadas que te han planteado. Entonces, me sacó, y me sacó tal cual, ¿no? No había mucha diferencia entre uno y el otro, la forma de localizar el predio. Y entonces nosotros dijimos, no, para ahí no hay obstáculo, ¿no? Lo que puede haber pasado es que hubo una equivocación en las coordenadas, pero lo que se va a quedar en el título archivado y lo que se tiene que graficar es conforme está en el plano de localización, como lo dice la directiva. No es como lo digo yo, es como dice la directiva. Nosotros los abogados nos pensamos en el principio de legalidad. Y en el derecho administrativo, les reitero, se hace lo que se dice, no se presume lo que no dice. ¿Ok? Este es un criterio, el siguiente que le estoy haciendo ver, este es un criterio que hemos tomado, es muy antiguo, pero ya con el tiempo se ha convertido en algo muy importante. Este fue el inicio de la revolución que hicimos realmente en todo lo que es la calificación de predios, ¿no? Yo diría que este fue el embrión de la calificación gráfica. ¿Qué hemos dicho acá? Que procede a reconstruir un plano cuando este no forma parte del título archivado. Sin embargo, la información obtenida de la reconstrucción no puede diferir de la información que consta en los asientos registrales. ¿Cuál es el supuesto? El supuesto es claramente que en la partida registral sí se delimitó el predio, pero no hay plano. Para reconstruir algo tiene que estar construido previamente. Entonces, cuando hablamos de reconstrucción de plano acá, lo hacemos en base a lo que está inscrito en la partida registral. La descripción literal convertida en gráfico. ¿Ok? ¿Y qué nos plantea el usuario? Mira, mi título donde consta mi derecho sobre la propiedad, sobre este predio, la propiedad sobre este predio, no tiene gráfico. Pero, de acuerdo a lo que está en la partida registral, mi predio puede ser dibujado o puede ser graficado de esta manera. ¿Sí? Y obviamente, eso tiene que ir al área de catastro, quien deberá hacer una revisión, ¿no? Si realmente coincide la información literal, y en la información literal están las colindancias, los colindantes, la naturaleza del predio, entre otras ubicaciones, ¿no? O sea, distrito, urbanización, lo que sea, ¿no? Entonces, lo que se le pide, mira, ¿se puede reconstruir? En base a la información literal, sí. ¿Quién lo hace? Pues a veces el usuario. El usuario lo presenta y lo único que tiene que hacer en nuestra área técnica es dar el visto bueno. Esto fue en el 2007. Después hemos tenido otros pronunciamientos. Sobre este tema ya hablé ya. Certificado de búsqueda catastral. En el certificado de búsqueda catastral emitido sobre la base del informe del área del catastro debe certificarse la existencia o no de la superposición del área. Premisa. ¿Qué se busca con un certificado catastral? Certificar la existencia o no de superposición de áreas. Falta una colita ahí.
¿no? La existencia o no de superposición de áreas de predios con gráfico, ¿sí? Porque no podemos decir que lo que no tiene es gráfico no está superpuesto con otro. Advertía la falta o deficiencia de la información gráfica del antecedente registral que implica la identificación de las partidas superpuestas, corresponde que el ente técnico efectúe un nuevo análisis en mérito a la descripción literal de los predios inscritos, debiendo acompañar el gráfico que individualice tanto al predio en consulta como su colindante y se indique el área aproximada de los predios superpuestos, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros estamos es centralizando la razón de ser de un certificado catastral y de la labor del área técnica, ¿no? ¿Qué es lo que busca? La existencia o no de la superposición de áreas. Y si hay alguna deficiencia, pues tenemos que hacer más búsquedas, como ya lo hemos dicho en otras resoluciones. Nuevamente, lo mismo, acá hay un certificado de búsqueda catastral, ¿y qué decimos? Para la expedición de un certificado de búsqueda catastral es necesario que la información contenida en la documentación técnica presentada sea concordante entre sí. Ese es el gran problema. Porque puede ser que ellos saquen un área y nosotros saquemos otra, que ellos tengan un gráfico y el registro diga otro, pero que en el mismo documento hay un gráfico y una memoria descriptiva que no se parecen, entonces ahí hay un problema. Ahí sí, total sustento para para que se observe, pues, ¿no? Porque tiene que traer la norma, ¿no? La norma está establecida, que tiene que cumplir con la norma. Y todos los requisitos señalados en la Directiva 02-2014, ¿no? Ahora, sí evito yo, pero a veces no sé por qué lo decimos en el tribunal, usamos la palabra certeza. La verdad es que en temas de gráficos, en temas de base gráfica, en temas de catastro, de identificación, no podemos hablar de certeza. No hay certeza, no hay indubitabilidad, no existe. Saquemos la cosa de la cabeza, siempre hay ubicaciones referenciales, áreas más o menos aproximadas, con tolerancias, ¿no? Hablamos de las tolerancias, ¿no? Entonces, si hay tolerancias, ¿por qué tiene que haber certeza? No puede haber certeza. O sea, tampoco te digo que les digo que, mira, no importa que sean discrepantes, no, tampoco, como dirían por ahí. De todos estos años que tengo ya en el tribunal y viendo los sistemas de predios, la lección que he aprendido, y que creo que es la primera lección que he aprendido, es que no existe certeza, ni indubitabilidad. Bueno, no tenemos certeza ni de nosotros mismos, creo. Pero bueno, eso es lo que se busca con esta resolución del 2018. Esta resolución es muy interesante, ¿no? Porque una cosa es un camino, carretera, ¿no? En, no, a ver, veamos. Nuestra base gráfica nos dice a veces si hay caminos, carreteras, serán oponibles a terceros, eso es relativo, ¿no? Dependiendo de muchas cosas, ¿no? Que no voy a explicar otra porque es bastante grande y no tengo tiempo. Pero cuando el usuario presenta un plano, ¿no? Para una búsqueda catastral y en el mismo plano señala que el predio está atravesado por una carretera, no tenemos por qué decirle que lo divide entre dos. Lo que se busca simplemente es decir, ¿dónde está ubicado el predio? No debemos perder la finalidad, ¿no? Y tampoco está de más que los técnicos técnicas nos digan, oye, mira, este predio parece dos, ¿ah? Sí, pero para mí es uno solo. Y de repente esa carretera todavía ni siquiera está inscrita, ¿no? O no es dominio de nadie, o no es un bien público. No sabemos. En este caso pareciera que no, ¿no? No había certeza de que efectivamente ya está inscrita. Si estuviera el nombre de un tercero, un pedazo de predio entre dos, entonces yo, oye, fracciona tu predio y ya. Pero yo ahorita te estoy hablando que lo que atraviesa es una carretera. Puedo presentarlo como un predio, como puedo presentarlo como dos predios. Eso a voluntad. ¿Sí? A ver.
Cuando se solicite la emisión del certificado de búsqueda catastral de un área y el área de catastro informe que el polígono del área en consulta se visualiza parcialmente en dos partidas registrales, así como la existencia de una afectación gráfica a otro inmueble inscrito en el registro, dichas conclusiones constituyen aspectos técnicos que resultan vinculantes para las instancias registrales. ¿Sí? Eso es clarísimo, porque así lo manda la norma. Sin embargo, dicha circunstancia por sí sola, por el solo hecho de su proposición, no habilita al abogado certificador o registrador a formular observación, debiendo en todo caso emitir el certificado requerido por el solicitante, dejando constancia de dichos aspectos advertidos por el ente técnico. ¿Quiere una búsqueda catastral? Sí. Oye, pero tu predio tiene esto, ¿ah? Ya ahí. Eso es lo que le tenemos que decir. No, es obstáculo. Al contrario, debemos informarle. O sea, no le puedo decir, no te doy el certificado porque ese predio se encuentra superpuesto a otro. No, yo te doy el certificado y te digo que está superpuesto a otro. ¿Ve? El certificado me dice si un predio está superpuesto o no está superpuesto. Pero yo no le puedo negar el certificado porque está superpuesto. ¿Sí? Porque la información que tiene que dar el registro respecto a un certificado, es decir, el predio se encuentra inscrito en tal partida o en tales partidas. O el predio no se ha inscrito en ningún lado. Esos dos. Pero no le puedo decir, oye, no te doy el certificado porque el predio está superpuesto. No, no sé si entiende la diferencia. Entonces, y esto vale para cualquier otra cosa, otras calificaciones de otros certificados. No sé si se lo he explicado esto, pero aquí creo que esta es una resolución nuestra que muestra una de las más grandes debilidades que tiene nuestro sistema en cuanto a base gráfica registral, en cuanto a calificación gráfica registral, ¿no? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, porque le estamos diciendo, oiga, señores, no importa que saques un certificado de búsqueda catastral, ¿ah? Porque igual en el procedimiento registral voy a pedir otro. Y ese otro va a prevalecer al que tú te sacaste antes. Entonces, ahí dice, pero yo pedí un certificado de búsqueda catastral. Me dijo que no había nadie inscrito. Entonces, inicié un procedimiento de prescripción adquisitiva. Lo inmatriculo. Le dice, no, perdón, sí estaba inmatriculado, ¿ah? Entonces, no tienes que escribir una inmatriculación, sino una transferencia. ¿No? Pero una transferencia por prescripción siempre y cuando le hayas emplazado a ese que te ha escrito. Y tú dices, ¡plop! ¿Qué ha pasado? Yo he pedido una búsqueda catastral, sí, pero ahora la información ha cambiado. O sea, esta es una gran debilidad. Esto es una gran debilidad. Lo otro que puede pasar es que entre el transcurso del certificado de búsqueda catastral y el informe haya pasado algo en el medio. Ahí se justifica que haya cambiado la situación, pero muchas veces no es así. Muchas veces no cambió nada la situación y le damos información diferente al usuario, ¿no? Es una gran debilidad nuestra, pero es normal. Yo digo, bajo el marco teórico que tengo, que nuestra base gráfica no es un catastro, nuestra base gráfica tiene sus problemas, puede caer en esa debilidad, es permisible. No está obligada a dar información certera respecto a la ubicación del predio. Ni a lo más puede decirle, tu predio tiene gráfico, tu predio no tiene gráfico. De acuerdo a tu informe, de acuerdo a tus planos, tu predio gráficamente se encuentra acá. Es lo único que le podemos decir. Pero no le podemos dar certeza de otra cosa, ¿no? O sea, nuestras debilidades puestas en una resolución del Tribunal Registral. Quiero terminar con un criterio. ¿Qué le pasó a...? Lo voy a admitir. Hay alguien que está queriendo entrar y nadie le deja entrar. Respecto a... O sea, como esta resolución 2018, hay otras anteriores, pero que tienen un mismo proceso de evolución en cuanto se refiere a los criterios en el tribunal. Pero también con el mismo marco teórico, que les he dicho desde el inicio, que hay diferentes sistemas de identificar al predio, ¿ok? No hay un solo sistema. Diversas formas podemos identificar al predio, pero como siempre tiene que estar basados en principio de legalidad. No puedo inventar
una forma de identificar al predio y hacerlo prevalecer a otro. No. Por el principio de legalidad tiene que estar establecido claramente en la norma. Es así que lo que hay en las partidas registrales son descripciones muchas veces arbitrarias, hasta imaginarias. Sí, hay descripciones imaginarias. ¿Cómo se llaman descripciones imaginarias? Aquellas que no se pueden reconstruir y que si tú quieres hacer un gráfico de ese, es imposible hacerlo, por diferentes circunstancias. O sea, pareciera que alguien se imaginó ese predio ubicado así en la Cochinchina, por decir de algo, pero que tiene una partida, ¿ves? Si como dice la norma, existen muchas formas de identificar al predio, muchos sistemas de identificar, muchas formas de identificar, yo puedo asentar en el asiento, poner en el asiento, registrar en el rubro B, una descripción, bajo una descripción perimetral, georreferenciada, o una perimetral no georreferenciada. ¿Ok? Cuando llamamos perimetral no georreferenciada, lindero medidas perimétricas sin poner coordenadas UTM. Perimetral georreferenciada tiene lindero medidas perimétricas y además tiene sus coordenadas UTM. Entonces tenemos esos dos sistemas que son los que actualmente se ponen en la partida. Entonces bajo ese sistema, yo puedo tener dos formas de identificarlo, pero siempre va a ser el mismo predio. ¿Ok? Yo puedo haber inscrito bajo la descripción de linderos y medidas perimétricas y puedo querer después que en mi partida se publicite sus coordenadas UTM. O puede ser al revés, puede ser que en la partida se publicite las coordenadas UTM y que ahora yo quiero que se identifique con sus linderos y medidas perimétricas. ¿Necesito hacer un procedimiento más? No, no necesito. Es el mismo gráfico. Es como si ustedes tuvieran una foto de ustedes o del vecino. Cada persona lo mira de diferente manera, pero el gráfico es el mismo. Solo que la gente tiene diferente percepción de ese gráfico. Dicho en el plano nuestro, registral, ¿no? Es el mismo gráfico, solo que yo lo puedo describir desde una descripción perimetral no georreferenciada o una descripción perimetral georreferenciada. Pero es el mismo predio, ¿sí? Entonces, lo primero que vino al registro es esa solicitud. Mira, mi partida describe el predio con coordenadas UTM. Quiero que estén los linderos. Y le dice, no, no puede. El registrador en primera instancia dice, no, no puede ser. Tú haz tu proceso de determinación de linderos y medidas perimétricas. Oye, pero si el mío está georreferenciado y encima quieres que me haga un linderos y medidas perimétricos, entonces apela. Y el tribunal, con la teoría que se tiene, dice, oye, pero si está georreferenciado, los linderos y medidas perimétricas también los puedes sacar a partir de su georreferenciación. Pero tiene que ser con el consentimiento de él. O sea, que el mismo usuario lo quiera hacer. ¿Sí? Si lo que yo planteo como usuario se condice con la georreferenciación que está inscrita y eso lo afirma el área de catastro, yo lo escribo. Porque es el mismo predio, solo que dicho de otra manera. Eso es lo primero. Lo otro es que el predio esté descrito con su georreferenciación y ahora yo quiero hacer un acto como el de habilitación urbana o de una subdivisión. Y el registrador le dice, oye, no puedo hacerte porque no puedo inscribir o te observo porque este predio está escrito de esta manera y tú ahora me quieres habilitar o subdividir con un sistema de linderos y medidas perimétricas, ¿no? Pero el tribunal le dijo, oye, no es necesario ni siquiera que haga la rectificación de linderos, de georreferenciación a linderos, sino que de frente, pues, saltándose esa rectificación o esa ampliación de asiento, yo puedo inscribir el acto, en los actos, los segundos actos, como se dice, ¿no? Entonces, tenemos dos panoramas. Primero, que el mismo supuesto, inscrito el predio y descrito con sus coordenadas UTM, georreferencial, ¿no? El usuario puede venir a pedir que se inscriba bajo el sistema perimetral, ¿no? No georreferenciado, es exclusivamente bajo sus linderos y medidas perimétricas. Yo quiero que sea así. Eso lo puede hacer con ampliando el asiento. También puedo pedir que se inscriba el siguiente acto, sin necesidad de ampliar el asiento. Entonces, en esos dos casos, el tribunal siempre le ha dado el visto bueno. Vamos a ver.
Si el predio matriz está inscrito bajo el sistema de georreferenciación con sus coordenadas UTM y centroides según información gráfica, certificados catastrales, no es obstáculo para la evaluación de la documentación técnica que contiene la subdivisión, la falta de linderos y medidas perimétricas en el polígono incorporado a la base gráfica, puesto que las características físicas son determinables y contrastables solas con las coordenadas registradas. Por lo tanto, el área de catastro deberá considerar para su evaluación las medidas perimétricas, linderos y coordenadas que obran los planos visados por el ente generador de catastro que se presente, no siendo exigible requerir la previa determinación de medidas y localización. Y aquí vemos más allá. Yo siempre, para terminar este tema, centralizando o haciendo una analogía con otros casos, yo siempre lo comparo con el tema de la rectificación de nombre, ¿no? Juan Linares es propietario, ¿sí? Y resulta que el causante que quiere inscribir la sucesión, o sea, de quien quiere inscribir su sucesión, dice Juan Linares Pérez, ¿no? Pero de la documentación que se presenta uno puede llegar a evaluar que se trata de la misma persona. El usuario tiene dos opciones, o primero pide la rectificación que se ponga en el asiento, para que se ponga en el asiento Juan Linares Pérez, ¿no? Como el verdadero nombre, y después escribir la sucesión, o simplemente de frente venir e inscribir la sucesión de Juan Linares Pérez sin inscribir la rectificación de nombre. Eso pasa acá. Yo puedo querer rectificar o ampliar el asiento y que quede claramente cómo son sus coordenadas, o simplemente puedo saltearme eso y de frente escribir los actos ya de subdivisión, de habilitación o de acumulación, sin escribir la conversión al otro sistema o la determinación al otro sistema. Bueno, acá hay más jurisprudencia, pero básicamente esto es lo que nosotros hemos estado resolviendo y quería compartir con ustedes, ¿no? No sé, Angélica. Sí, doctora. Tenemos aquí algunas preguntas que están haciendo los participantes. Muy bien. Vamos a leer algunas de las preguntas. Sabemos que las otras usted nos va a responder. Claro, por favor, discúlpenme. En el transcurso de los días. En el transcurso de los días. Estoy implementando el tribunal digital. Sí, yo creo que todos estamos aquí bastante expectantes del trabajo que estamos iniciando. Sí, Doctora, una pregunta. Dice aquí, respecto a ese acuerdo, ¿no? La posición es que se mantenga esa misma situación patológica. Por ello, tan solo y en la medida que no cumpla con los requisitos para independización, debe entenderse que ante una situación así debe observarse en primer lugar solicitando primero los requisitos para independizar. No, nosotros lo hemos revocado. Pero como les digo, es un acuerdo, no están obligados a de frente a hacerlo. O sea, cuando es acuerdo, generalmente algunos registradores no comparten el criterio y dicen, que el tribunal lo revoque. Entonces ya saben que el tribunal le va a revocar porque ya hay un acuerdo. O puede ser que el registrador asuma el acuerdo y de frente lo escriba, ¿no? Simplemente la situación patológica se está dado y a pesar de tener 1000 y adentro hay dos predios de cada uno de 500, se vende 500 y de frente escribe sin el dominio, se vende 500 metros que pertenecía a una persona diferente del otro pedazo, ¿no? O sea, lo que le está diciendo ella, no observes. Cuando nosotros revocamos, le decimos, no observes. Sí, eso es lo que estamos diciendo a la gente. Cuando uno revoca es porque dice, nunca debiste observar. Pero cuando nosotros dejamos sin efecto una observación, es porque le dijimos, mira, ¿sabes qué? Tu criterio es como decirle, razonable, pero en este caso, esta vez no lo vamos a aplicar. Sí tienes razón al observar, pero esta vez no lo vamos a hacer así. Eso podría ser cuando nosotros dejamos sin efecto. Pero cuando nosotros revocamos, simplemente lo que decimos es, oye, nunca debiste haber observado. Pero ahora le decimos nunca debe haber observado porque sí es este criterio, ¿no? Eso es lo que decimos, ¿no? O sea, sí se tiene que escribir directamente si es que quieren asumir el criterio del tribunal registral, ¿no? Porque solamente es un acuerdo.
Pregunta nos dicen, ¿qué pasa cuando de la descripción literal del predio se reconstruye un polígono diferente a lo que obra graficado en el título que se le dio origen? Muy bien. Ese tema es muy recurrente y ahí sí nosotros hemos sido unánime en el tribunal al decir que si eso nos dice el área de catastro que hay una discrepancia, eso no se escribe. Es que estos supuestos que nosotros planteamos, estos criterios que planteamos, lo que busca es la paz social, ¿ah? Romper una discrepancia, pero sin quebrantar el orden jurídico, ¿no? Que por ahí ese predio discrepante puede afectar derechos de terceros o aumentarle sus derechos. No, no, eso no es posible, lamentablemente. Ya lo tendrán que hacer por la vía judicial. ¿Otro? ¿Yo ni más? ¿Angélica? Sí, sí, doctora, parece que se me fue el audio. A ver, sí. Vamos a otra pregunta. Dice, la resolución 883-2018 SUNAT TRL dice, el informe técnico del procedimiento de inscripción motivo, el cambio respecto a la búsqueda catastral. No se vulnera, no se vulnera el principio de debido procedimiento, motivación, la sola indicación que la base gráfica está en la constante actualización. No. Oscar Rivas, un favor, Que, te pido que nos detalles cuál es la pregunta exacta de lo que estás mencionando. no, yo lo que le entiendo es que esa expresión de decir la base gráfica está en constante actualización, se está vulnerando el principio de la debida motivación. Yo no creo que sí, yo no creo que sea así, ¿eh? Definitivamente. Le estoy diciendo eso, mira, mi base gráfica está en constante actualización, por lo tanto, puede suceder esto en el gráfico, ¿no? Esto puede suceder en la base gráfica. Si te estás refiriendo al tema de este tema, como me has dicho el número, y yo soy mala para los números, de acordarme de los números, al caso en el que el informe técnico prevalece al certificado de búsqueda previa, ¿te estás refiriendo a eso? Eso para ti, si me aclara ese tema, si se refiere a ese precedente, que no sé qué ha pasado con el, a ver, informe técnico, certificado. No lo encuentro. Mientras tanto, vamos a otra pregunta mientras... Pero sí, lo que yo les digo a ellos es que lamentablemente, o sea, no estamos violentando su debido proceso, ¿eh? Pero sí dejamos en claro la debilidad de nuestra base gráfica. Y también les reitero a ustedes, no estamos obligados a llevar un catastro, estamos obligados a dar un buen servicio. Eso sí es verdad. ¿Sí? ¿Otra pregunta? A ver, nos preguntan aquí. En los informes de catastro que indican la existencia de superposición, debe indicarse que también se acudió a la búsqueda por nombre, colindantes, etc. Y no solo en la información gráfica, nos pregunta. ¿Quién es el responsable ante el grave error generado por un mal informe de búsqueda catastral? El técnico solo está obligado a hacer una búsqueda gráfica. Eso es verdad. Porque la norma, en principio el artículo 11 del reglamento dice que se elabora en base a la información gráfica que conste en el registro. Eso es verdad. El tema parte porque ya las directivas de búsqueda catastrales posteriores ya aumentan otros aspectos para ser evaluados. Pero yo soy de la idea de que lo que debe primar es la obligación que tiene el catastro de hacer una búsqueda gráfica. Si el usuario, no nos olvidemos que nosotros nos basamos en el principio de erogación, si el usuario encuentra otras cosas sabiendo, ¿no? Los nombres, los colindantes, enhorabuena. Y por otro lado, si el área de catastro le dice, oye, no puedo ubicar tu predio con el gráfico, pero si tú me das los nombres, de repente lo encuentre. También lo puede decir. Y el usuario dice, no, yo no estoy obligado a dar los nombres a la gente. Son posiciones que se dan en el procedimiento. No es que sea malo,
pero la obligación del área técnica solo se basa en el gráfico. Que le podemos pedir ampliaciones en base a otros detalles que le hemos encontrado, sí lo podemos hacer. Si ellos hacen un examen más prolijo, con más detalle, eso dice mucho de profesional, pero no es que sea un error. O sea, todas estas cositas, estos matices surgen por la misma naturaleza y de nuestra base gráfica y también cómo fue formulada legalmente, ¿no? Estamos en pañales en temas de base gráfica y sobre eso estamos calificando. Y también tenemos las normas de derecho administrativo, ¿no? Competencias, todas esas cosas que tenemos que evaluar en su momento. Cada caso será resuelto, de acuerdo al detalle que tenga, les reitero el caso, ¿no? Entonces, no creo que haya un mal informe. Un mal informe es aquel que no motiva. Un mal informe de catástrofe como de cualquier funcionario, registrador, cualquiera, que solamente niegue por negar, o que te invoque una norma no adecuada. Eso se llama falsa motivación. Eso sí es un mal informe. Pero decir que la base gráfica está mal es una realidad que todo el mundo ya sabe, ¿no? O hacer algo que la ley no le obliga, o dejar de hacer algo que la ley no le obliga, tampoco es malo, ¿no? Simplemente es un informe cumplidor, como dirías, ¿no? No es ilegal, es cumplidor. Pero si el profesional quiere hacer una búsqueda más grande, más prolija, porque tiene otros elementos, lo puede hacer. Y enhorabuena, un aplauso para ese profesional, pero no es que haga un mal informe si no lo hace. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Algunas veces en el certificado de búsqueda presentan planos con polígonos que contienen decenas o cientos de predios y partidas registrales. Sin embargo, la finalidad de la búsqueda es por un predio. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Ah, ya. Ese es un tema, sí, yo les dejaría en manos de los propios técnicos, ¿no? De los propios profesionales, ¿no? Depende cómo haya establecido la norma, yo ya iría como abogada, ¿no? Diría, mira, ¿sabes qué? ¿Qué dice la norma? Me dice que puede ser de todos, que puede ser de uno. No me parece que eso sea una parte realmente jurídica, sino una parte de operatividad, y siempre y cuando la norma diga algo al respecto, ¿no? En principio, una búsqueda catastral, lo que yo entiendo del concepto legal es de un predio. Ahora, si yo aprovecho mi plano para ubicar a los demás y eso no le dificulta la labor al área técnica, enhorabuena, ¿no? Yo voy por ese lado, ¿no? Igual que los registradores, ¿no? A veces quieren inscribir un montón de predios y creen que uno lo puede hacer, o sea, bastantes títulos en un solo asiento, entonces uno dice, oye, me da tanto trabajo, ¿no? Entonces, es cuestión del profesional, ¿no? Pero lo ideal yo creo que debería ser una búsqueda, un plano por cada predio. Eso es lo ideal. Pero si lo pueden hacer y no hay obstáculo para el otro,